los panameños en todos los aspectos. Vamos a ver entonces, ¿verdad? En unos segundos estará con nosotros el catedrático de la Universidad de Panamá a través de una entrevista de llamada que estaremos dando en este momento. Así que, mientras tanto, le dejo un pensamiento para que usted esté dispuesto a aprovechar este día. Dice: cada día te brinda una oportunidad. Mire este día como una oportunidad de y para lograr los propósitos que te van a formar como persona, como ciudadano, como cristiano, como hijo de Dios. Así que usted esté presto para aprender, presto para poder poner en práctica aquellas cosas que te enseñan tus padres, tus familiares, tus amigos, ¿verdad que sí? Aquellos verdaderos amigos que quieren lo mejor para ti, un crecimiento, una formación. Esa es la gente que debes escuchar para que puedas ir cumpliendo el propósito que tienes en la vida. Recuerda, cada día te brinda una nueva oportunidad. El cielo es el límite para que tú puedas lograr ese propósito. ¿Hay límites? Es el cielo, señores. Así que vamos entonces con todo ese entusiasmo, esa dedicación, a poner todo el empeño necesario para poder entonces cumplir el propósito en su vida. Entonces, vámonos para lo que son las notas nacionales. ¿Qué le parece? Aquí en Vistazo Informativo. Este es el resumen de noticias nacionales. Vamos a hacer esa entrevista en este momento al catedrático de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal. Muy buenos días, distinguido catedrático de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal. ¿Cómo está? Gracias, distinguido profesor de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal. Bueno, queremos conversar diferentes temas, ¿verdad? Vamos a bajar esto aquí para poder escucharle. Aquí lo subimos un poquito. Bueno, la primera pregunta, distinguido profesor. La Asamblea Nacional de Diputados aprueba proyecto 940 que permite la ley de descentralización para fortalecer la misma, que representantes, alcaldes y suplentes puedan optar por un mejor salario. ¿Qué considera usted al respecto de ese tema? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted y su distinguida audiencia. Y en cuanto a la interrogante, debo decirle que esa es una aprobación de un proyecto de ley absolutamente anticonstitucional, contrario a todos los principios de un Estado de Derecho que debe tener como normativa la igualdad ante la ley. La creación de este tipo de privilegios o pretextos absurdos, lo único que hace es echarle sal a la herida de la desigualdad social existente en nuestro país y mantener una serie de situaciones que van en contra de la población, la mayoría de los ciudadanos, para favorecer a un pequeño y determinado grupo de los llamados representantes del corregimiento, figura que fue creada por la dictadura con propósito de poder contar con un brazo político, pero hoy en día se han convertido en unos subúnteros federales y unos buenos a nada, y que es una situación que hay que erradicar y regresar al principio del municipio que fue abolido en Panamá por la Constitución del 72, al determinar que la división territorial del país era en provincias y corregimientos. Esta decisión que han tomado los diputados busca sobre todo encontrar apoyo para su reelección en los
Importante soporte, distinguido profesor. Mire, Miguel Antonio Bernal, la siguiente pregunta, su percepción o su opinión con respecto a lo que es el caso de Brecht. Todo indica que la jueza Valoisa Martínez se acogió a los 30 días para llamar a juicio o no a más de 49 supuestamente involucrados en este caso. ¿Aló? Se fue por ahí, profesor. Le repite, profesor, que se fue la señal. Ahora sí, dele para ver, profesor. Ahí se queda, dele para ver. Ahí. La ley del Código Judicial permite que los jueces como que se va y viene, no sé si es que nos están pinchando o qué. Ah, puede ser. Sí, la gente es necia, ven que uno está ocupado y sigue llamando, pero bueno, al momento en que la jueza ha determinado que se acoja a los 30 días, pues la ciudadanía que ha seguido estas audiencias tendrá que esperar el término que ella le tome para poder conocer cuál es la decisión. Por ejemplo, a quiénes va a llamar a juicio y a quiénes no, y por qué a unos y por qué a otros no. En este terreno de lo que ha acontecido durante esta última semana, debemos tener bien en claro que el 99% de la población no tiene conocimiento ni del expediente ni de los procedimientos correspondientes. Entonces eso hace que haya mucha emotividad y el discernimiento y la racionalidad son dejadas a un lado. Entonces, en poco o nada ha contribuido la labor de los medios escritos y televisados, puesto que todos tienen ya sus inclinaciones y su favoritismo. Entonces, aquí la ley es la que sale en desventaja, aparte que tenemos un sistema que no está preparado para atender determinadas situaciones penales o de otra índole, y no hay la voluntad de parte del órgano judicial de hacer las cosas como hay que hacerlas, y mucho menos de parte del Ministerio Público. Les ha tomado casi 10 años una situación como esta, y la morosidad pues afecta los parámetros que debe tenerse para la justicia. O sea que en cierto caso usted considera que no va a quedar en nada este juzgamiento. O sea, en el momento en que no se cuentan con los instrumentos para poder perseguir determinado delito con la voluntad para hacerlo, ya hay desventaja. Y ahora, cuando supongamos que la jueza decida tal cosa, las personas que se ven llamadas a juicio pueden apelar. Y si la decisión es confirmada, o sea, ahora entramos en una fase procedimental que está hecha casualmente para lo que usted señala, para que todo quede en nada. Ok, importante. Bueno, ahora el tema, su análisis, percepción que tiene de lo que son la reelección, ¿verdad? No, la recolección de firmas por parte de los precandidatos de libre postulación. Las decisiones tomadas por los magistrados del Tribunal Electoral en contubernio con los partidos políticos, luego con los diputados que representan a los partidos de la Asamblea, decapitó, amputó, distorsionó el poco espacio que tenía la denominada libre postulación para cargos públicos y fortaleció la partidocracia, inclinó aún más la balanza a favor de los partidos políticos. Basta señalar que el 97% de los fondos que se destinan para las campañas que da el Tribunal Electoral va a dar a los partidos políticos. Entonces, el control absoluto que tienen los magistrados del Tribunal Electoral, porque ellos son los que deciden qué firma va, qué firma no va, que también distorsiona la voluntad ciudadana que se expresa a través de determinadas acciones como lo es la firma. Aparte de que no debemos olvidar, el señor periodista, que aquí hay un fallo de la Corte que dice que solo se pueden presentar 3 candidatos, y son aquellos que recogen una firma. Entonces eso distorsiona también
en la medida en que, a fin de cuentas, aquellos que tienen más capacidad económica, que no necesariamente es capacidad política para el cargo que aspiran, son porque eso se ha convertido como una especie de reinado de escuela, en que la niña que más pastillas lleva o más centavos lleva es la que queda reina, así sea horriblemente fea y no sepa ni siquiera tirar el ciclo. O sea, acá ocurre lo mismo. Han distorsionado, ya lo habían hecho en el 19, pero ahora con las disposiciones que han tomado, lo que yo no termino de entender es cómo es posible que haya 1.620 candidatos a libre postulación y no hay uno solo que levante su voz en contra de estas prácticas, aparte de que más de la mitad de los que son candidatos de libre postulación son a la vez miembros de un partido político o acaban de abandonar. Se dice, una persona me cuenta, ¿verdad?, que fue al tribunal electoral a hacer algunas gestiones y uno de los partidos políticos le llama para que le dé la firma y luego le entrega $20. ¿Usted qué opina con respecto a eso? ¿Siguen? Esa es una práctica muy común, es parte del clientelismo que ya se ha enraizado en muchos sectores de la población, en la gente por un billete de 20, otros por un billete de 5, otros por 5 libras de arroz o por un ladrillo. O sea, hay todo un sector de la población que se maneja con el criterio ese clientelista de vender tu firma, después venden el voto, porque ya con anterioridad han vendido su conciencia ciudadana. En ese caso le corresponderá a cada persona cuando dan esa práctica con ellos, tendrán que denunciarlo, ¿verdad? ¿Será? Hombre, no lo han hecho, deberían haberlo hecho, y ahí es donde los magistrados del Tribunal Electoral se burlan, no solamente los candidatos de libre postulación, sino de toda la población. Hay corrupción. No dice nada, lo que no nos cuesta se hace fiesta. O sea que hay corrupción dentro no solamente de estos precandidatos, ¿no?, que hacen esa práctica, sino también de una población que también practica lo que es clientelismo político versus corrupción. Lastimosamente, la corrupción en Panamá ha permeado. Acuérdense que así como el pez se pudre por la cabeza, la corrupción lo primero que pudre es la cabeza de los órganos del Estado. Eso están putrefactos todos, sin excepción. Y eso ha ido permeando hasta los estratos más bajos de nuestra población, y mucha gente, sobre pretexto de la necesidad, pues entonces avala, le abre las puertas a la corrupción sin darse cuenta del daño que eso conlleve. Como este es un país donde no se está haciendo nada contra la corrupción, absolutamente nada, porque no se enseña cómo combatirla, no se fortalecen los valores, entonces las personas que son mal vistas son aquellos que luchan contra la corrupción, por los que se pronuncian contra ella. Usted vio cómo, por ejemplo, el ministro del MOP, ¿no?, con la diputada Yanivel, bueno, jugaban ambos a su teatro, pero ambos a sabiendas de que tienen canales de comunicación a través de la corrupción. No había visto en Panamá, debo confesar, hasta la fecha, un gobierno más corrupto que este. No quiere decir que los anteriores no lo hayan sido, pero este ha roto todos los parámetros y eso me hace pensar que el que viene no necesariamente va a ser mejor. ¿Cómo podemos quitar ese cáncer, la corrupción, no solamente de los políticos, sino de la ciudadanía panameña? ¿Cómo sacar ese cáncer? Bueno, eso supone una voluntad que hoy por hoy no la veo en el país, de parte de los grupos sociales que deberían ser que están entre los primeros, con aquellas instituciones que deberían estar abanderando la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, las instituciones académicas. En ninguna universidad se enseña cómo combatir la corrupción. Al contrario, por lo menos en las universidades públicas lo que más se practica es casualmente la corrupción. Si no, mira la Universidad de Chunquí, mira la Universidad de Panamá. Por un lado. Por otro lado, la población panameña ha optado por una especie de introversión, que prefiere una bulla, que prefiere pues no hacer nada y quedarse de espectador en el momento en que hay que reaccionar y ser acorde. Esto supone un proceso, una dedicación muy seria, y quienes más están llamados, en mi opinión, a llevarla adelante son sectores honestos y decentes de este país, pero cada vez quedan menos, porque, se lo digo con mucha tristeza, la corrupción hoy por hoy gobierna Panamá para todo.
de arriba abajo, de un lado al otro, y aquí es un delito no ser corrupto. El país está dividido entre los que son corruptos y aspiran a ser corruptos. La gente se prepara para la corrupción, no para la verdadera superación, con las excepciones propias. Definitivamente, a Dios gracias, en la juventud empiezan a abrir los ojos a algunos, pero que va, buscan cómo aplastarlo con calumnias, con prebendas, con privilegios. El paro, por ejemplo, es una fuente de corrupción, porque le dan beca no en función de su conocimiento y sus capacidades, sino de acuerdo a la relación político-partidista. Ya, el país está bien dañado. Aquí tiene que venir un revolcón, como diría Pepe Muñoz, pero un verdadero revolcón. La gente quiso sacudirse un poco en julio, pero rápidamente los curanderos del sistema prefirieron sentarse en una mesa a marear a la gente y hacerle creer que estaban luchando por reivindicaciones, dejaron la corrupción de último punto y hasta ahí llegó todo, porque hoy todo ha quedado en nada y los sacrificios que hicieron mucho para dejar sentir su voz en esos primeros meses de protesta, pues han sido en vano, lamentablemente. Su valoración que tiene usted con respecto al proyecto que fue aprobado, el uso del cannabis tipo terapéutico. Un negocio el cannabis se ha comprobado que tiene puntos medicinales, pero el proyecto tal como lo han redactado es más bien para poder establecer una gran cantidad de negocios para que lo que les gusta la hierba la puedan adquirir de manera legal y se traben, como se dice en buen panameño, sin ningún riesgo de que les vayan a estar persiguiendo, etcétera. Pero al como está redactado esa norma, solo podrán manejar el cannabis para su venta aquellos que tienen suficiente dinero para traer el producto acabado y asequible a aquellas personas que no tienen. En un país como este, que es un país de vicios, me imagino que mucha gente que en su vida ha olido la hierba ahora vivirá de ella, y para ella, y con ella. El tema de la ida de la droga de Panamá hacia Estados Unidos, ¿cómo usted calificó esa acción? Perdón que no le copié. La droga que fue transportada, más de 40 toneladas de drogas. La droga, ese es un negocio, ese es un acto criminal. ¿Por qué es un acto criminal? Porque es ilegal. ¿Dónde está el fundamento legal para que Panamá exporte a Estados Unidos 40 toneladas de droga? Esa es una transacción comercial y las transacciones comerciales tienen que seguir un procedimiento. ¿Quién se beneficia del dinero que se vaya a obtener de esa droga? ¿Con quién se negoció? ¿Cuándo se negoció? ¿Cómo se negoció? No estamos hablando de una bolsita, estamos hablando de 40 toneladas. Entonces, ¿quién se va a comer el cuento que dijo el gobierno de que la mandaron para allá acá porque si la quemaban aquí dañaba el medio ambiente? Por favor, aquí estamos frente a una novedosa práctica criminal que, como alguien dijo, ya le hubiese gustado a Pablo Escobar Gaviria, al Chapo Guzmán, contar con esa facilidad de exportar legalmente la droga a Estados Unidos. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? No nos han querido decir, los medios de comunicación no han querido hacer la investigación y los ciudadanos simplemente tenemos pues que todo el derecho a especular y a pensar lo que nos dé la gana, porque como no nos dicen qué es lo que hay detrás, pero esta es una movida más que novedosa, extremadamente peligrosa, creo yo. El tema es que no, como usted dice, no se ha hecho ninguna denuncia en contra de esta acción, ¿verdad? ¿Cree que era necesario? ¿Es necesario? ¿O el control es tan grande por parte de las autoridades que supuestamente uno debe de confiar, pero vemos que hacen acciones sin tomar en cuenta qué dice el pueblo panameño? En mi opinión, este es un negocio entre la DEA y Pino, concretamente. La DEA, porque la DEA es la que manda en Panamá todo lo que tenga que ver con drogas. Esas que salen ahí los policías diciendo que capturaron esto, aquello, ese trabajo lo está haciendo la DEA. Ellos son los que tienen los mecanismos para poder averiguar todo y ellos son los que mandan al procurador y mandan a Pino. Entonces ahí ya estamos entrando en las ligas mayores, porque ¿cómo vamos a hacer nosotros los ciudadanos acá para decir a la DEA que nos diga la verdad?
cuando esa gente se maneja con criterios ajenos a nuestra idiosincrasia, que tampoco es que ellos sean unos santurrones, porque abundan los casos en que la DEA se ha visto involucrado en el tráfico de drogas, o en la reventa, o en el consumo. Pero como aquí las autoridades panameñas han decidido obedecer a la DEA y no a la voluntad del pueblo panameño, entonces nosotros estamos huérfanos de protección frente a toda una serie de acciones que terminan siendo, como les decía, acciones criminales, aunque muchos no las quieran ver así. En otro tema, en relación a la Caja de Seguro Social, el programa IBM, ¿será que el actual gobierno aprobará de manera positiva o dará estabilidad que lo necesita tanto la institución o no? El Seguro Social está quebrado de tanto que le han robado. Y ya se dijo que no hay dinero para pagar las pensiones ni las jubilaciones dentro de un par de años. Cuidado que menos. No veo voluntad de parte del gobierno de entrarle de lleno a un programa planificado de solución de la situación de la caja mientras sigan permitiendo que se den todos los robos y la corrupción que ahí se practica. No veo de parte de las 49 asociaciones de jubilados, por ejemplo, capacidad de prepararse para lo que se avecina. No veo de parte del resto de la población interés alguno en el tema del seguro social, ni siquiera de los que cotizan, y lo que es más grave, de parte de los que todavía no cotizan, que no se dan cuenta que jamás se van a jubilar. Así que la situación ahí sí es verdaderamente más que anormal, grave y dañina desde ya. ¿Usted considera que en los últimos días hemos escuchado que se está promoviendo mejor un seguro privado, pero no la Caja de Seguro Social, que todo indica que hacia allá va la línea? ¿No cree? La línea gubernamental de hace rato de los papeles de la privatización de la Caja de Seguro Social, y lo están logrando así como están privatizando el IDAN sin que la gente se dé cuenta. Y en este caso, pues las compañías aseguradoras son las que están haciendo su aborto, así como las farmacias lo han venido haciendo en su momento. Y el lado negativo y la consecuencia va a ser para la población, yo le voy a decir, ni siquiera la población asegurada, sino para la población toda entera, porque este es un país enfermo. Si usted va ahora mismo a la Caja de Seguro Social, a nuestra área Madrid, contigua a la universidad, y va al piso donde está farmacia, usted se va a encontrar ahí con más de 400 personas buscando medicamentos. Eso en todas las policlínicas. Eso se ve en todas las policlínicas, profesor. ¿Sí? Porque es una población que está muy mal alimentada, con una calidad de vida desastrosa, y como lo han señalado algunos médicos, donde están comenzando a acumular, aparte de las enfermedades que ya se creían superadas, como el dengue, la malaria y ese tipo de cosas, las enfermedades mentales están arrollando de manera desesperada, y hay gente que está completamente gastada. En relación a la decisión del Tribunal Electoral de dejar sin efecto o, digamos, no aprobar lo que es la expulsión de los 15 diputados, ¿usted cree que hizo lo correcto el Tribunal Electoral? El problema que hay con el Tribunal Electoral, entre otras cosas, aparte que tiene a un magistrado que tiene 32 años de estar ahí, y el otro es producto de una transacción entre Varela y Pedro Miguel González. El Tribunal Electoral, el de loco ni hablamos porque ya se va, pero el Tribunal Electoral tiene un monopolio absurdo que distorsiona sobre todo los derechos ciudadanos, para empezar, y que hace un daño terrible por el monopolio y la concentración de poder que se le ha permitido. Entonces, si aquí se establece un régimen de partidos políticos que son más bien una ficción, porque son corporaciones, son sociedades anónimas que se hacen llamar partidos, porque ninguno cumple con los aspectos teóricos doctrinales, programáticos, de lo que se supone un partido político, ni con lo que dice la teoría anglosajona, ni lo que dice la teoría europea sobre los partidos. Entonces, obligan a los partidos a tener un estatuto. Y si un partido aplica el estatuto y no le gusta a un magistrado del Tribunal Electoral, ellos lo echan por tierra. Entonces, ¿para qué sirven los partidos políticos?
políticos están dominados, controlados, sometidos al Tribunal Electoral. Miren el caso de los diputados el propio Brooks, ante la decisión del Tribunal Electoral, se le ocurrió decir una salida totalmente fuera de conocimiento, porque dice que va a apelar a la Corte Suprema. El Tribunal Electoral no permite que se pueda apelar nada, ni amparo, ni nulidad, ni reconsideración, ni nada. Lo único que permite es la inconstitucionalidad. Y los fallos de inconstitucionalidad son a futuro. Así que en el supuesto caso que la Corte, en el supuesto caso que la Corte admita, y en el supuesto caso que la Corte falle diciendo que lo que hizo el Tribunal Electoral está mal hecho, eso no va a afectar para nada la situación que hoy por hoy le toca vivir tanto a lo que ellos llaman Partido Cambio Democrático como a los 15 diputados o a los que quisieron sacarlo de ahí. Ya, esto es pura una farsa de parte y parte. O sea que en cierto caso, luego de esa decisión que ha tomado el Tribunal Electoral, ¿qué va a pasar con el partido político? ¿Quedará Roux o la señora Yanibel Ábrego? Bueno, todo parece indicar que si la señora Yanibel Ábrego comanda la voluntad de 15 diputados y tiene el respaldo de 36 más en la Asamblea, que son del PRD y del Molinero, lo más seguro es que dentro de unos meses, cuando sale de Rómulo Rux, se dirá el expresidente del Partido Cambio Democrático. Porque se lo van a quitar en sus narices, todo hablado. Ok. ¿Qué dice usted de la recolección de firmas para destituir al señor alcalde José Luis Fábregas, que no ha quedado en nada? Lastimosamente, la revocatoria de mandato no forma parte de la idiosincrasia de los panameños. No que no forme parte de la ley. Los panameños no tenemos conciencia de la importancia que tiene el control que debe ejercer el ciudadano sobre las personas que resulten electas a un cargo público y que existe la potestad de la revocatoria. Entonces, con el auxilio del Tribunal Electoral, el señor Fábregas salvó la cara, porque el Tribunal Electoral le metió los pelos para adentro a la gente cuando hizo saber que quienes firmaban iban a estar en conocimiento del gobierno. El gobierno amagó con que iba a despedir a familiares, amigos, conocidos de los que firmaban, y ahí las firmas se estancaron. Aparte de que ese es un procedimiento que, como lo ha impuesto el Tribunal Electoral, es extremadamente oneroso, costoso, y para lo que ha servido esa fallida revocatoria de mandato de Fábregas, que no fue nada, es para que él se reelija porque no tiene contendiente. Él va camino a la reelección, desgraciadamente, y ha salido beneficiado de la incapacidad ciudadana de imponer su voluntad. Ahora, con respecto a lo que sería la reducción del presupuesto de la Universidad de Panamá, ¿qué usted diría al respecto? Bueno, yo le voy a decir, han hecho toda una laraca con la relación a lo del presupuesto, a sabiendas de que lo propio, lo indicado en materia de educación, es que no se debe permitir reducción del presupuesto, sino más bien superación del mismo. Sin embargo, la política que ha hecho avanzar el gobierno en contubernio con las autoridades universitarias es hacer ver que le están quitando dinero para poder conseguir que ciertos diputados puedan tener más nombramientos como profesores, a mitades de ellos, o como administrativos. Pero también hay que decirlo, aunque a algunos no les guste, que el presupuesto de la universidad y su ejecución no aguanta un audito transparente hecho por auditores independientes, porque ahí tienen a un montón de gente con 2 y 3 salarios, gastan dinero en cosas innecesarias, y hay una ausencia absoluta de inversión en investigación, en academia. Todo se va en un derroche absurdo entre el campus central y los centros regionales. Quien paga el pato, las víctimas de esto son los estudiantes, por ejemplo, cuando no permiten que los estudiantes de primer ingreso puedan asistir a clases presenciales, y los tienen en clases virtuales, que son una farsa y que no están cumpliendo con el cometido ni el derecho humano a la educación que está establecido en pactos internacionales del Estado panameño. En este caso, la dirigencia universitaria está en la obligación de cumplir. Según el rector Eduardo Flores, van a ser afectados con esta reducción del presupuesto más de 3,000 personas o estudiantes. El rector puede decir misa,
es lo que tiene que hacer una rendición de cuentas clara y permitir un audito independiente para que vean que ahí van a salir cualquier cantidad de cosas que espantarían hasta a los más duchos en la materia, porque lo que ahí está pasando allá adentro a mí me da vergüenza. Y lo que pasa es que a ellos no les gusta que estas cosas no las digan, entonces enseguida reaccionan con amenazas, intimidaciones, aislamiento, pero ya a estas alturas de la película, aquí tiene que imperar la verdad, aunque vivamos en un país donde la gente está enamorada de la mentira. 5 cosas que usted puede decir con respecto a esas irregularidades dentro de la Universidad de Panamá, distinguido profesor Miguel Antonio Bernal. Debido a concursos académicos de cátedra, imposición de dedo de profesores que no están preparados para la materia, la prohibición a los estudiantes de primer ingreso de asistir a clases presenciales, la existencia de funcionarios con 2 y 3 salarios y el desvío de fondos para cuestiones que no tienen nada que ver con la universidad. Miguel Antonio Bernal, usted está dentro de la lista de los que pudiesen ser seleccionados como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Sí, yo presenté mis papeles en el curso de mis derechos ciudadanos, pero esa es una lista viciada, porque ellos meten en la lista peras con manzanas. En esa lista hay 6 que no presentaron los papeles y ahí lo dicen, no tenían por qué estar en la lista. Hay otros que están aspirando al cargo de suplente magistrado. Tienen que ponerlo de manera diferente a los que aspiran al cargo de principal. Y yo estoy allí y estoy solicitando públicamente, primero, que las entrevistas que dicen que van a hacer tienen que ser difundidas, públicas de verdad. Que los magistrados, su voto tiene que ser público, nada de secretismo ni de ocultismo, porque están eligiendo a un servidor público para actos públicos de algo que tiene que ser extremadamente público, como son las materias que maneja el Tribunal Electoral, que no se limitan a las cuestiones electorales, sino también registro civil, etc. Y por otro lado, que publiquen, porque la Corte tiene los fondos para eso, para más, los currículos de los concursantes para que la opinión pública pueda también tener su propio criterio, aunque el mismo no sea tomado en cuenta. En caso de que usted fuese escogido como nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no, la Corte Suprema no, eso ya está en otra liga. Yo estoy aspirando al Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. ¿Cuáles serían los cambios que usted haría dentro de ella? Con todo respeto, periodista, yo no me tomo la leche antes de ordeñar la vaca. Importante. Decir que yo no voy a empezar a decir que voy a hacer lo otro. Ok. Ese no es mi tarea en este momento, aparte de que permítame transmitir una enseñanza que aprendí del doctor César Quintero. Okay. En este país, la justicia es el acuerdo de 2 en una sala de 3. Así que ahí ya hay 2 ultracorruptos, así que el papel que pueda hacer un tercero, si no cuenta con un respaldo de la ciudadanía, va a ser sentarse a ver cómo pasan las cosas, lo cual no quiere decir que uno no pueda emitir juicio de opinión y hacer los señalamientos necesarios y destapar la gigantesca corrupción que aquí reina. ¿No cree que pudiese ser el tema de las reformas, que haya un poco más de equidad, tanto de los partidos políticos versus independientes, un poco más de equidad, cosa que no se ve en esas reformas? No, definitivamente que el Tribunal Electoral hay que darle un revolcón, pero de lo bueno. Pero eso va a depender de la ciudadanía. Los magistrados no van a hacer absolutamente nada que vaya en contra de sus intereses y los intereses de los partidos políticos, los partidos de poder que los tienen ahí. Bueno, ya para concluir esta importante y excelente, digamos, aporte que usted nos ha dado, ¿qué podemos decirle al país panameño con respecto a lo que se está dando desde el punto de vista político, económico y de la justicia del país? Mayor participación. Yo creo que los ciudadanos tenemos que dejar a un lado la actitud de espectadores, de ver qué pasa, sino que hay que involucrarse. De primer grado de involucramiento, conocer sus derechos, defender sus libertades, proteger sus garantías, cumplir los deberes ciudadanos. Necesitamos una participación ciudadana más aguerrida, más controles ciudadanos para evitar este ejercicio irracional del poder político. Tenemos que ser más creativos en esa materia, tenemos que despertar
nacional, como comunidad, como nación, como pueblo, fortalecer nuestra identidad nacional, porque este país no se va a arreglar por la voluntad de un individuo, porque eso sería autoritarismo. Yo creo que hace falta más involucramiento de todos los sectores, sin distingo alguno, tanto de pueblo como intelectuales, como estudiantes, como amas de casa, como empresarios, porque el país tiene que ser de todos. Este país no puede seguir siendo de 4 bellacos que se están engordando sus bienes a costa del sudor, la sangre y el dolor de centenares de miles de hombres y mujeres sanos, honestos de este país. Bueno, agradecemos al catedrático de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal, por esta importante entrevista aquí en Vistazo Informativo. Buenos días, distinguido. Muchas gracias, agradecido por la oportunidad y mejores parabienes para usted y sus actividades. Siga adelante. Gracias, distinguido profesor. Bueno, agradecemos al profesor catedrático de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal, por darnos a conocer diferentes temas, ¿verdad?, que le interesa al pueblo panameño. Nuestro propósito es llevar a cabo un análisis de las noticias de manera objetiva e imparcial, que el pueblo panameño pueda después tomar, ¿verdad?, y hacer un balance de cada uno de nuestros entrevistados aquí en Vistazo Informativo. Vamos a seguir adelante con este programa, Vistazo Informativo. Buenos días. Bueno, importante destacarles que se presentará el libro, ¿verdad?, Pioneras de la Ciencia, ¿no? Dice el lunes 10 de octubre en el aula máxima Instituto Nacional, 6 p.m., entrada gratuita, previa inscripción. Sí, hablando del Instituto Nacional, señores, que ha sido muy cuestionado esto de... parece que los libros quedaron en Cerro Patacón, ¿verdad? Una noticia muy triste. Ya después de tantas interrogantes y cuestionamientos, hacia dónde se fueron los libros, todo indica que, según la versión de aquellos que le están tomaron o manifestaron su punto de argumento, manifestaron que quedaron en Cerro Patacón por que perdieron, digamos, el tema del mantenimiento, no se le dio el mantenimiento adecuado. El tema es que eso se fue perdiendo la calidad de estos libros desde 2019. Ahí más o menos creo que fue el tiempo en que se dieron cuenta de lo que es el deterioro de esos libros. Después vino también luego la pandemia, un sinnúmero de situaciones que se dieron de eso, ¿no? De fumigar, se tomaron decisiones al respecto, pero la población panameña no se dio cuenta hasta cuando la educadora catedrática, la señora Golcher, ¿sí?, Olga Golcher, dio a conocer esta noticia, estaba muy inquieta y cuestionó el tema de dónde están los libros del Instituto Nacional. Imagínese usted, ¿sí? De veras, hay que apreciar los libros, hay que cuidarlos, hay que atenderlos y no descuidarlos, porque todo indica que fue un descuido por parte de la administración del Instituto Nacional. Todavía se siguen dando algunas digamos, juzgamiento, llamado a personas para que den a conocer
en sí qué fue lo que aconteció con todo esto. El pueblo panameño debe saber qué pasó con los libros del Instituto Nacional, ¿verdad? El Nido de Águila. Así es. Pero sí le comento pues que el 10 de octubre en el aula máxima del Instituto Nacional a las 6 p.m. la entrada es gratuita, donde se expondrá la presentación del libro Pioneras de la Ciencia. Ahí presenta Eugenia Rodríguez, coordinadora e investigadora asociada al CIEPS. Alice Brown Abreu, Universidad Federal de Río de Janeiro. Oris Sanjur, Smithsonian Tropical Research Instituto. Y Raiza Urribarri, investigadora de CIEPS. Esta es parte de las notas que nos envían por parte de, aquí tenemos CENACYT. Dice, el aula máxima del Instituto Nacional de Panamá se engalana el 10 de octubre para la presentación de Pioneras de la Ciudad de Panamá, un libro que rescata la vida y obra de 24 panameñas, la mayoría poco conocidas, que fueron precursoras de diversas áreas de quehacer científico del país. El libro ha sido editado por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT, con el apoyo de la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. El texto forma parte del proyecto de investigación biográfica que lleva el mismo nombre y ha estado a cargo de un equipo de investigación de CIEPS. Parte de la nota que nos envía CENACYT. Vámonos rápidamente en otra noticia, y es que la Cámara de Comercio e Industrias da un informe de lo que aconteció con, dice, todo un éxito alcanzado en Expo Concerta 2022. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, sí, reitera la importancia y la urgencia nacional que debe ser la generación de empleos para reactivación de la economía del país, la cual debe ir acompañada en planes de estudio enfocados en preparar mano de obra calificada. Desde la Cámara de Comercio e Industrias insistimos que la urgencia nacional debe ser creación de las plazas de empleo en el sector privado y promoción del emprendimiento formal a través de un marco adecuado para el desarrollo empresarial, acompañado de planes de estudios enfocados en preparar mano de obra calificada para suplir las necesidades del mercado laboral a fin de que las personas tengan la capacidad de acceder a posiciones que permitan su crecimiento y desarrollo profesional y a la vez mejoren su condición de vida y la de sus familias, expresó Marcela Galindo, presidenta del gremio empresarial. Bueno, en verdad pudimos ver la gran cantidad de panameños que eran como 2, 3 días, creo que era 1, 2 días, sí, y vimos una gran cantidad de jóvenes y adultos participando, entregando su currículum. Dice, había una que decía, he metido hasta 10 currículum en cada una de diferentes empresas porque quiero un trabajo, no sé de qué, pero lo importante es que pueda generar y llevar algo para mi casa. También algo que me llamó la atención, lo que decía una joven, que fue a entregar sus documentos y le dijeron, mándelo por correo. Y ella decía, pero ¿por qué me mandan a ir a la casa y que lo mande por correo? Entonces dice ella, entonces ¿para qué se hace la feria? ¿No? Y es verdad. Un poco también otro de los puntos divergente es que se solicitaban que no mucha cantidad de empleos. Imagínense la cantidad de personas, ¿cuántos pudiesen ser en esos 2 días?
Ahí hubieron más o menos como unas 30.000 a 40.000 personas en unas filas largas ahí en Vía España, en el Hotel Panamá. Creo que ahí fue el evento, ¿no? Una situación que de veras genera y nos está diciendo que hay necesidad de empleo en el país. Y como inicio de esta acción por parte de las empresas privadas, les motivamos para que sigan buscando estrategias de cómo darle oportunidad a los panameños y extranjeros que quieren una oportunidad de empleo. Creo que debemos aprovechar el país, la parte geográfica, la parte logística y las oportunidades que tenemos en las diferentes áreas. Es el momento de inyectar dinero, inversión en la economía del país. Y eso está en manos no solamente del gobierno, ¿verdad?, sino también y sobre todo de la empresa privada. Así es. Y mejorar la forma en que se estructura la mano de obra, el recurso humano, no solamente en el gobierno, también en la empresa privada, ¿sí? Así que creo que es un reto para la economía del país, para los empresarios y para el gobierno de seguir dando esas oportunidades para que la gente pueda llevar el pan a su casa, que la paila no esté boca abajo porque no tiene que poner en ella, sino que vaya de regreso esa persona, pero con un empleo digno, ¿ya? Así es. Libre ese gobierno del bono solidario. ¿Cómo? Dando empleo, dándole simplemente la carnada para que se pueda pescar. No podemos seguir aumentando la cantidad de personas que simplemente están esperando que se le dé dinero a través del bono solidario. La manera en que ellos van a aprender, no solamente van a aprender, van a prepararse. Muchos de ellos están preparados. Bueno, simplemente denle la oportunidad de lo que ellos saben, poner en acción ese talento, esa capacitación, esos estudios dentro de las empresas, dentro del gobierno, de manera justa y correcta. Ahí está el principio de equidad que debe trabajar, ¿verdad?, tanto empresa como gobierno para suplir las necesidades del pueblo panameño. Vámonos rápidamente en otra nota. ¿Qué más tenemos? Dice la Secretaría Nacional de la Tecnología e Innovación presentó Plataformas Conecto, un sistema de perfiles de la ciencia y la tecnología con la visión de ser una herramienta para vincular, visibilizar y evaluar la trayectoria de los diferentes actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación que se relacionan con el área o las áreas del conocimiento, ciencia y tecnología a nivel nacional e internacional. ¿Qué más tenemos? Bueno, y la policía, bueno, en este caso la gobernación, un total de 460 armas de fuego de diversos calibres fueron destruidas como parte del programa Pacificando mi Barrio, evento realizado en la sede de la Policía Nacional en Ancón. Este es la 27ª ceremonia. A la fecha se han destruido 25.277 armas de fuego con sus respectivas municiones, manifestó el director del Bienestar Patrimonial del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas, Orlando Barría Frago. Parte de las notas que tenemos acá en Vistazo Informativo. Bueno, vamos a seguir con este noticiero y en este particular vamos a tratar de hacer un contacto.
vamos a hacer una entrevista a algunos funcionarios del MINSA. Creo que tienen algunas solicitudes. ¿Qué le parece? ¿Sí? Tienen algunas solicitudes. Están siendo afectados lo que serían, vamos aquí. Vamos a entrevistar en este momento Muy buenos días, distinguido. ¿Cómo está? Su nombre. Ok, ¿cuál es el nombre de él, por favor? Jorge Morales. Ok. ¿Él es el qué? ¿El cargo de él? Secretario general del... Ok, listo, le agradezco, distinguido. Gracias. Bueno, estamos entonces en este momento. Vamos a ver cómo hacemos contacto con el distinguido ciudadano, secretario de sindicato de trabajadores del Ministerio de Salud. Vamos entonces a ver cómo preparamos esa nota en este momento. Buenos días. Buenos días.
Muy buenos días, distinguido Jorge Morales, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud. Cuénteme, ¿qué noticia tenemos? Bueno, tenemos aquí una situación preocupante con la autoridad del Ministerio de Salud, que se ha comprometido con nosotros en resolver un tema que tiene que ver con escala salarial y el tema de la organización de los funcionarios administrativos del Ministerio de Salud. Sin embargo, no cumplió, no había voluntad de cumplir. Por más que se hizo un trabajo de negociación, de pendiente, ¿no? A todo lo que es la lucha por los derechos de los trabajadores, pues la autoridad en este caso omiso, hay que pregunto faltando la palabra. ¿Cuántos trabajadores están siendo afectados por eso? Bueno, afectados son 5.300 trabajadores administrativos. Entonces, ¿qué pasa? Que las autoridades pues, no se han comportado de manera caballerosa en el sentido de que no han acuerdo los documentos que han sido firmados por el ministro de Salud, que Francisco Sucre y 10.000 personas, que no han hecho valer la ley. ¿De cuánto representa esos dineros para que le deben? ¿Cuánto representarían esos dineros? ¿Cuántos millones? Ese es un problema que hay porque la autoridad no tuvieron la capacidad de sustentar. Todavía no tienen el monto. No tuvieron esa capacidad de sustentar y fueron de manera, a mi modo de ver, bastante negligentes, no tuvieron que sustentar el presupuesto y esa es la consecuencia que tuvimos. Después el sistema de salud está muy afectado y todos los estudios que ya no se van a poder perder los planes y de esto de la institución médica para poder hacerle frente a la salud. ¿Ustedes van a hacer alguna protesta? ¿Van a hacer alguna protesta? Bueno, estamos preparando primero, ya estuvimos en el momento de la directiva, vamos a protestar lógicamente. Estamos haciendo las denuncias por los medios de comunicación y eventualmente pues, haremos una preparación de hacer lo que estemos pertinente y hacer todas las publicaciones necesarias. Así que estamos en eso en este momento preparando nuestra base. Algunos dicen... Lamentablemente, nuestra institución ha entrado en un estado de marasmo, de negligencia, la autoridad no está respondiendo a intereses de la población en materia de salud, no están respetando los derechos de los trabajadores y los derechos humanos. Siguen con las instituciones, siguen con los abusos, y ahora pues se suma el hecho de incumplir con un acuerdo establecido de nuestra organización. Es el primer ministro que nos falla a los funcionarios públicos. Nosotros hemos firmado acuerdos con otros ministros, sin embargo, con este señor hemos firmado un entendimiento y no se lo trataron por uso de nuestro. ¿Y por qué ellos dicen que ellos han dicho algo con respecto a eso? ¿Por qué no le dan respuesta a ustedes? ¿Ustedes irán a huelga, paro? ¿Cuándo? Diciembre debe entregarse el bono, que ya saben que no va a cumplir. Entonces ya habrá condiciones para nosotros poder hacer un llamado a Dios. Ustedes están llamando a... Están exigiendo bono y qué más. Nosotros tenemos derecho a bono, no tenemos bono anual. Y este año
Esa es una parte que hay que ser cumplido. Y en enero debe ponerse en práctica la nueva escala salarial. Entonces, esa es la postura que puedo citar. Bueno, agradecemos a nuestro distinguido amigo Jorge Morales, secretario general del sindicato, por esta entrevista que nos ha dado acá en representación de los funcionarios del Ministerio de Salud en la parte de administración. Entonces, gracias, distinguido. Gracias, muy amable. Bendiciones. Bendiciones, saludos. Ok. Bueno, importante esos detalles que nos dio a conocer Jorge Morales, secretario general del sindicato de trabajadores de la en el departamento administrativo, ¿sí? Del Ministerio de Salud, ¿ya? Ellos están solicitando bonos, señor ministro, están solicitando bonos y que se recuerde de su escala salarial de al menos 5.300 trabajadores, ¿ya? Esperan pues que el ministro de Salud se active, ¿verdad? Francisco pueda entonces manifestarse, cumplir con esa obligación, con ese derecho que tienen los trabajadores del área administrativa, ¿sí? Francisco Sucre, ¿sí? La cual esperan que le dé respuesta. Van a esperar, de no darse, serían a paro o huelga, pero primero están esperando que se manifieste el ministro de Salud en relación a esta solicitud de bonos y escala salarial. Lo escuchó usted aquí en Vistazo Informativo. Así es. Bueno, y rápidamente les comento, el Senado de los Estados Unidos confirma a Mary Carmen Aponte como embajadora de Panamá. Así se conoce la noticia. El presidente John Biden nominó en enero pasado a Aponte para ocupar este cargo, el cual se ha mantenido vacante por 4 años. El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves a la puertorriqueña Mary Carmen Aponte para ser la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos de América ante la República de Panamá. Aponte es abogada diplomática de carrera. Se desempeñó como subsecretaria de Estados para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y durante el gobierno del presidente Barack Obama, siendo John Biden vicepresidente. La nueva embajadora estaba en espera de esta ratificación desde hace varios meses, luego de que en enero pasado el presidente John Biden nominara a la puertorriqueña para ocupar este cargo, el cual había mantenido vacante por 4 años. Esta posición vacante luego de la renuncia de John Frewley en enero del 2018, por lo que la embajada de Panamá ha estado dirigida por varios encargados de negocios durante este periodo. Parte de las notas que le tenemos acá. Bueno, y en otra noticia vamos a destacar lo siguiente. Vamos entonces, en relación a los jóvenes, ¿sí? Aumenta el número de jóvenes con obstrucción de las venas de corazón, ¿sí? A la fecha se han realizado aproximadamente 25 cirugías vasculares periféricas, 10 cirugías de corazón y 10 de tórax. Cada vez es más notorio y común
que jóvenes entre 40 y 50 años presenten alguna enfermedad cardiovascular, razón que lleva a la Caja de Seguro Social y a sus especialistas a concienciar a la población panameña el Día Mundial del Corazón. El director de la Ciudad de la Salud, doctor Camilo Rodríguez, cirujano cardiovascular, resaltó: me llama la atención que estoy viendo pacientes de 40 años que no deberían estar padeciendo enfermedades relacionadas al corazón. Explicó además que la enfermedad que se posiciona como número 1 relacionada a este padecimiento es la aterosclerosis o denominada obstrucción de las venas del corazón, la cual es hereditaria a consecuencia de una diabetes mal controlada y no tener dieta adecuada. Bueno, usted como mi persona debemos entonces saber que el ejercicio ayuda mucho, ¿verdad? Hacer su calistenia, hacer ejercicio por media hora, al menos 2-3 veces a la semana, muchas veces por el trajín del día, pero usted y yo no debemos dejar lo que es los ejercicios. Importante pues la dieta balanceada, alimentos, frutas, cereales, ¿verdad? Pescado, algo de carne, ¿sí? Frijoles, lentejas, poroto, arvejas. Todo esto en caso de bebidas naturales, guanábana, papaya, guineo, manzanas, uva, pera, productos que puedan fortalecernos, cereales, avena, yogur. Todos estos son productos, miel, que pudiésemos consumir por el bien de nuestra salud. Almendras también, importante, cada mañana usted pueda consumir almendras, claro que sí. Parte de las notas que tenemos acá en Vistazo Informativo. Bueno, y la Asamblea Nacional se burla de los panameños, afirma precandidato presidencial Eduardo Quirós. Dice este joven: el precandidato a la presidencia de la República por libre postulación, Eduardo Quirós, afirmó este jueves que la Asamblea Nacional actúa de espalda al país al aprobar en el tercer debate el proyecto de ley 890 que autoriza a los alcaldes y representantes, corregimientos y sus suplentes cobrar un salario que no se trabaja. De acuerdo con Quirós, con el proyecto ley 890 aprobado este jueves en tercer debate, la mayoría de la Asamblea le permite a los representantes y alcaldes cobrar el salario de otra institución pública si es mayor al del cargo para que fue electo. Todo indica que se le quiere aumentar a 1,000 balboas el salario del representante, bueno, y ahí también incluyendo al alcalde y suplente. Bueno, esto le corresponderá ya de haberse aprobado el tercer debate en la Asamblea. ¿Qué dice el Ejecutivo en relación a ese tema? Vamos a ver. Algunos cuestionan que en este momento son miles de panameños que no tienen empleo. Mientras tanto, los representantes están exigiendo aumento cuando ellos tienen un salario de ¿qué? 3,000, 4,000 dólares, que por cierto ellos dicen que no les alcanza para pagar las deudas. Bueno, imagínese usted 3,000 a 4,000 dólares que reciben la mayoría de los alcaldes. ¿Qué se espera de aquellos que dependen de un bono solidario? 120 dólares. Ya, imagínese usted, o aquellos que se les quitó el bono y no tienen nada, ni tampoco consiguen trabajo. Una situación que de veras genera respuesta rápida y balanceo, ¿no? En las tomas de decisiones por parte de
la Asamblea Nacional. En este particular vemos pues aprobando los diputados esta propuesta 890. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa si se sigue activando la economía y que los dineros de las arcas del Estado sean bien administrados, no que se utilice como una piñata repartiendo de aquí, repartiendo de allá, pero solamente para unos cuantos, sabiendo pues que hay una gran cantidad de panameños sin empleo. Hay que variar, señores. Hay que tocarse el corazón, como dice, para poder, ¿verdad?, fortalecer de manera equitativa las oportunidades para todos. Así como los representantes y alcaldes exigen un aumento de salario, miles están esperando una oportunidad de empleo. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Así es. Vámonos entonces a seguir trabajando en relación, dice, vamos a ver si podemos entonces ya a ir a las notas internacionales. Recuerda que está en sintonía del programa Vistazo Informativo con el periodista Andrés Álvarez Rueda. Bueno, ¿y qué más tenemos en las notas en este particular internacional? Tenemos la economía avanzada tiene una visión cada vez más negativa de China, según encuesta mundial. La opinión pública de China ha caído en picada entre las economías más avanzadas del mundo. Bajo el régimen del líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, una nueva encuesta mundial realizada por el Centro de Investigación Pew reveló que las opiniones de las grandes mayorías de las naciones desarrolladas del mundo se han vuelto precipitadamente más negativas con respecto a China, debido al liderazgo de Xi, a la dirección autoritaria de China bajo su gobierno. Una gran mayoría de estadounidenses ve a China de forma desfavorable en medio de la preocupación por políticas de China en materia de derechos humanos, su asociación con Rusia y otros factores, dicen las encuestas. La percepción negativa de China en Estados Unidos se ha duplicado con creces desde que Xi asumió el cargo en el 2012, según la encuesta, ya que 82% de los encuestados estadounidenses expresó una opinión desfavorable de China este año, frente al 40% del 2012. Bueno, por ahí también escuché un video que no se sabía en los últimos días el paradero de Xi Jinping. Todo indica que se ventilaba o digamos, pudiese haber llegado a dar ahora o a escondida de lo que es un golpe de Estado a Xi Jinping. Vamos a ver si esa noticia se confirma, pero sí se escucharon voces a nivel internacional de
lo que sería un golpe de estado al señor presidente de la China. Vamos a ver si eso es cierto. Hay que corroborar por parte de los medios de ese país para ver cuál será el destino de Xi Jinping. Y aquí se confirma, ¿verdad?, según estas encuestas, que la percepción que se tiene, claro, en China, en Estados Unidos, cosa que no se va a decir algo bueno, porque es el país opositor, ¿verdad que sí?, sobre la condición de China. Pero sí, dice que ha ido en picada, ha sido afectada bajo la dirección del presidente de ese país, Xi Jinping. Vamos a ver qué dicen los chinos en relación a esto en los próximos días. ¿Qué más tenemos en tema de noticias? Vamos a ver en las notas internacionales de la Estrella de Panamá, los cobardes que huyeron de la guerra y la reconstrucción del proyecto europeo. Sí, muchos rusos han querido salir de su país porque dice que Putin los está obligando a ir al campo de batalla para la guerra. Muchos de los rusos no quieren participar de esa guerra. Más de 200,000 rusos han huido de Rusia desde que el presidente Vladimir Putin anunció la movilización parcial de los reservistas del ejército. Más de 12 kilómetros del tráfico esperan unos para poder huir hacia el país vecino, Georgia, mientras que otros intentan escapar hacia Finlandia, Kazajistán. Aquellos que cumplieron servicio militar comenzaron a recibir notificaciones de reclutamiento obligatorio. ¿Qué más tenemos? Dice, Putin firma los tratados de conexión con 4 regiones ucranianas ocupadas. ¿Y qué más? Al menos 28 periodistas han sido detenidos en Irak desde que estallaron las protestas por la muerte de Amini. Vendedores ambulantes reclaman en Nueva York licencias para trabajar. Y en otra nota, el portavoz del gobierno defiende la reforma de pensiones en el marco de la huelga salarial, esto en Francia. Bueno, y Biden avisa a Putin que nunca reconocerá la conexión de territorios ucranianos. Petro pide presencia estatal para asistir a los migrantes en el Darién. ¿Sí? Presencia estatal. Vámonos entonces con esto. Vámonos con las notas de las deportivas. Aquí están las informaciones deportivas. Bueno, ¿y qué tenemos en las notas deportivas? 87-96, los Barrios se imponen a Washington en Saitama. Los dos equipos volverán a enfrentarse el próximo domingo 2 de octubre en el mismo escenario, el Santaima Super Arena. Bueno, y Simeone con Lemar y sin de Paul en las últimas sesiones de Sevilla. Lemar ya está a disposición del técnico después de casi 3 semanas fuera de acción por una fuerte contractura sufrida en el primer tiempo del choque contra Celta. Bueno, y Guatemala abre sus puertas al 8º torneo internacional de bádminton 2022. Sí, también acogió la sexta Junior Internacional categoría sub-19. Sí. Bueno, y Gran Premio de Singapur, el Mundial del Automovilismo regresa luego de 3 semanas de descanso con la 17ª carrera de Fórmula 1 que se celebra este fin de semana en Singapur en el Círculo de la Marina Bay. Bueno, y en otra nota, comienzan en Panamá la lucha, los 2 últimos boletos al Mundial del Béisbol. Sí,
Las selecciones de Argentina, Brasil, Nueva Zelanda, Nicaragua y Pakistán y Panamá son los llamados a impugnar por la oportunidad de estar en la fiesta del béisbol organizada por las grandes ligas. Bueno, ¿y qué tenemos? Más de deporte. Dag Djokovic no falla en su regreso a circuito y se impone con claridad a Andújar. El tenista serbio Novak Djokovic se impuso por un claro 6-0 y 6-3 ante el español Pablo Andújar. Esto en el tenis. Bueno, y definidas las semifinales del Mundial Baloncesto Femenino. Canadá, Estados Unidos, Australia y China serán las semifinales del Mundial de Baloncesto Femenino tras superar en cuartos a Puerto Rico, Serbia, Francia, Bélgica, respectivamente. Árabe Unido y Plaza Amador cerraron con un empate a 2 la fecha 12 en Panamá. Bueno, ¿y qué tenemos detrás de Qatar? Los retos de esquivas que esquiva el territorio mundialista, los altos costos de hospedaje, la situación tirante de los grupos con la comunidad LGTB y los condicionamientos a la ficción para festejar generan dudas sobre la elección de esta plaza para la cita futbolística, manifiesta la nota. Bueno, y luego de esto, vámonos a las reflexiones. ¿Qué le parece? Sí, vamos a ver en las notas de las reflexiones lo siguiente. Es momento de nuestras reflexiones. Sabios consejos para todos. Bueno, y rápidamente les comento las notas de las reflexiones. Primera de Samuel, capítulo 29. Dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Israel. Cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a su compañía de asiento y de 1000 hombres, David y sus hombres, ¿sí? Iban en retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no ha hallado falta en él desde el día que pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque como con qué cosa volvería mejor a la gracia del Señor que con las cabezas de estos hombres. ¿No es este David de quien cantaban las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido, sí, bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti
desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor, el rey. Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marcha. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. ¿Qué le parece? David. Era que David presentaba autoridad. De David se hablaba que era mejor que Saúl. Imagínense la canción: David mató a 1000, Saúl mató a 1000, David a 10,000. O sea que había un liderazgo en David. Importante pues saber que cuando tú andas conforme a los preceptos de Dios, Dios te va a dar autoridad, te va a dar credenciales, te va a dar, digamos, una asignación donde tendrás que depender de Dios para que en el momento de actuar puedas tú caminar y hacer lo que tienes que hacer de parte de Dios. ¿Ya? Había un liderazgo auténtico en David. Y en medio de eso, era una persona leal. Mire usted, pero lo importante también es que en David estaba mostrado cómo Dios capacita, prepara y unge a aquellos que Él quiere que hagan las obras. Bien, hay que ver, señores, David era un guerrero. Bien, recordemos cuando venció al Goliat, ese filisteo incircunciso. Ya, tú vienes hacia mí, con espada y jabalina, le dijo David a Goliat, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te cortaré la cabeza. Así tú tienes que poner en acción la autoridad que te delegó Dios. Hay un tiempo que tienes que mantenerte en silencio, pero hay un tiempo en que tendrás que actuar para que se cumpla los propósitos de Dios. Hay un tiempo en que tienes que estudiar, un tiempo donde tienes que invertir dinero, tiempo, entusiasmo, dedicación. Hay un tiempo donde necesitas prepararte para la guerra, necesitas prepararte para obtener ese premio, ese liderazgo, esa asignación que Dios te da. Hay un tiempo que tú dices y que Dios dice, aprovéchalo, porque llegará el momento en que podrás llevar a cabo el propósito de Dios 100%. Tú dirás, hombre, ¿tú crees que Dios se acuerde de mí? Dios se acuerda de mí. Si se recuerda de ti y de mí, como se recuerda de las aves del cielo,
si se recuerda de los pajarillos, ¿sí? Si se recuerda del tiempo donde tienen los mares que crecer con la marea honda y luego dice que baja, donde él se recuerda el tema de cuando es luz y cuando es sol. Asimismo, Dios se recuerda de ti. Ya, Dios es bueno y tiene un tiempo para cada cosa. Simplemente tenemos que estar en sintonía allí en oración, en la palabra, para escuchar a Dios y actuar con gracia, con autoridad, con valor y decisión. Eso es lo que creo que debemos hacer. Saludo y dal. Dios te bendiga ricamente, claro que sí. Pero ahí está el propósito. Debemos saber que hay un tiempo de actuar, un tiempo de callar. Cuando Dios te dice avanza, avanza, porque verdaderamente Él tiene propósitos nobles. ¿Sí? Bueno, importante esa palabra, señores. Y vamos a ver entonces lo que sigue. Y es que dice que David, mire usted, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclag, y habiendo asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el menor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los había llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aionán, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nadal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, pero el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Cuando ves o viene la aflicción a tu vida y tú sabes que tienes un liderazgo, que tienes autoridad, puedes llorar, puedes clamar, puedes hasta reclamarlo ante Dios, pero dice que David se fortaleció en Jehová. Ahí entonces tenemos que poner en acción esa palabra, fortalecernos en Jehová y en su fuerza, y él hará. Dice que David se fortaleció, y David al sacerdote Abiatar, hijo de Emilec, dijo: yo te ruego que me acerques al efod, y Abiatar acerca del efod a David, y Abiatar acercó a efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Cuando tengas que tomar decisión, tienes que ir a Jehová. Él tiene tu respuesta, él tiene la dirección, él tiene lo que necesitas para cumplir el propósito en tu vida. Consulta a Dios, consulta a él, al que hizo los cielos y la tierra. Consulta a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué más dice la palabra? Y dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos.
Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de pasa de higos secos y 2 racimos de pasa, y luego comió y volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. En medio de las circunstancias, todavía podemos bendecir a otros. No mira tu problema, mira cómo puedes ayudar a aquel que tiene sus problemas. Claro que sí, porque dice la palabra, cuando nosotros extendemos la mano, déjeme decirle, eso se va a repercutir de manera positiva para ti, porque has aprendido la estrategia o el efecto de lo que es la siembra y la cosecha. Cuando ves que tienes necesidad, es el momento de dar. Ya, el momento de dar, claro que sí. No esperes tener para dar. Dice que la viuda dio de lo poco que tenía. Ya, asimismo nosotros debemos de dar a aquel que lo necesita. Sembrar en un anciano, en una persona que necesita ser bendecida y bendecido. Se hace necesario que podamos entonces bendecir a todos. Y hallaron en el campamento a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron de comer. ¿Qué le parece? Y dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba ya yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego en Siglag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes, dice, que montaron sobre los caballos y huyeron, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna